Muchísimas gracias a todos por estar conectados a esta hora, por estar en esta cita tan interesante sobre conceptos de inversión, dándole continuidad a las charlas que hemos venido entregando anteriormente con César como panelista. César, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Pedimos mucho de su participación, que nos cuenten un poco sobre qué quisieran y qué esperan de esta charla, qué son esas dudas que quisiera que les resolviéramos. Y podemos hablar un momento antes de iniciar la charla, sería maravilloso. César, son todos tuyos y muchas gracias nuevamente por estar en este espacio. Al final les voy a compartir un link para que por favor se inscriban si desean tener asesoría especializada sobre temas de conceptos de inversión. Que tengan una feliz tarde y espero que realmente sea una charla que para ustedes sea provechosa. Muchas gracias. Ok. Gracias, Paula. Bueno, muchas gracias primero por permitirnos estar acá. Y como les decía Paula, cuando uno lo invitan, y como hemos hecho las otras veces, siempre se le generan a uno, digamos, inquietudes o qué pasará, quién lo irá a decir esta vez. Este concepto de inversiones, ¿cómo será de actual? ¿Nos convendrá? Etcétera. Todas esas expectativas que se generan, pues es lo que enriquece esta actividad. Cuando recibieron ustedes la invitación y cuando ya empezamos a hablar de conceptos de inversión, donde arrancamos desde lo básico, van a ver lo importante que es y por qué. Me gustaría de pronto que algunos pudieran participar y decir qué quisieran o qué esperan que en el día de hoy, en esta charla, se pudiera dar para uno decir, valió la pena, comprendí, entendí, por fin pude saber qué era eso, cómo era, o no sé, cantidad de cosas que le pueden a uno pasar por la mente. Entonces, si alguien quiere participarnos, ¿qué esperan o qué quisieran de esta actividad del día de hoy? Tal vez, en mi parte, tal vez, cuáles son las cosas que no se deben hacer al momento de hacer una inversión. Hoy vamos a ver quizás el cómo lo hacemos. Al entender cómo se debe hacer, automáticamente vamos a ver en qué quizás hemos fallado en otras partes, pero sí, al final con seguridad vas a tener ese concepto claro. Buenas, César. Le habla Oscar Poveda de Costa Rica. Hola, Oscar. Mira, una consulta. Básicamente a mí me interesa saber cómo, en qué situación económica se debería estar para uno decir voy a empezar a incursionar en inversiones. Porque puede ser de que a veces uno cree que puede estar preparado o más bien siente que está muy lejos. Entonces, yo creo que el asunto de las inversiones siempre es un tema que siempre pues interesa, pero a mí sobre todo me gustaría mucho saber cómo, en qué posición debería estar uno como para hacerlo o más bien esperar y ver en qué situación debería estar para pues empezar a hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, eso es como realmente uno de de los puntos que me Que interesa te va. más. Muchas gracias, Perfecto, César. con gusto. Y te vas a dar cuenta que lo que vamos a mirar hoy acá es un concepto general que abarca cualquier país, cualquier lugar. Y en toda parte hay de esto. O sea, y eso que dices es identificar cuándo yo debo empezar, más que ese cuándo, porque siempre es un buen momento ahora, es cómo lo debo hacer. Y eso también te va a quedar entonces muy claro al final de la tarde, pues al final de esta jornada. César, Silvia nos dice que quisieras desmentir mitos, o sea, como que quisiera que habláramos de esos mitos que escuchamos a nivel de temas de inversión y cómo los podemos desmentir. Y Alex nos dice, quiero aprender dónde o en qué se puede invertir de manera segura. Lo que vamos a ver ahí, los mitos se desmienten o se desvirtúan cuando uno realmente comprende la esencia. Y es por eso que vamos a arrancar desde lo básico. Una cosa es algo básico, otra cosa es que no cubra lo que realmente. Pero después de esta charla que vamos a ver acá, ya estamos en condiciones de invertir en cualquier cosa que nosotros queramos. Y ya se van a dar cuenta el por qué. Y ahí vamos a desmitificar mucho, porque es que la gente a veces hace cosas sin conocer el por qué o el para qué, la esencia, la razón. Y es ahí donde lo vamos a hacer, sí. Y donde también, ya lo van a ver a través de todo esto, sí. Está concebido para que hoy cubramos eso.
¿Alguna otra pregunta ahí, Paula? En el chat, bueno, viene otra persona a preguntar. Sí, hola, Eh, buenas tardes, César. Sí, César, yo tenía una pregunta para ti, ¿cuáles serían las inversiones, digamos, más recomendadas o inteligentes cuando existe una alta inflación, como ya, digamos, se rumora que la va a haber aquí en Colombia a nivel mundial probablemente? sí. Es más, al final de todo esto se va a dar cuenta que no es en una, sino es cómo combino la inversión, que es lo que a mí me va a cubrir de todo eso. Entonces, sí, vas a ver ahí con claridad eso. Pero realmente es lo que llama la diversificación, que eso es lo que vamos a hacer. Claro que sí. ¿Alguna Hola otra César. pregunta? Sí, Sí. César, buena tarde. Yo soy Sergio de aquí de Colombia. Hola, Sí, Sergio. yo quería saber un poco, tú nos habías comentado algo de hacer como ahorrar, ¿cierto? Pero Sí, ahorrar haciendo que este ahorro pues produzca, porque realmente lo que yo he visto que yo he estado haciendo es más como acumular dinero más que ahorrar, ¿cierto? sí. Produciendo. Yo creo que es un tema que me interesa demasiado. Así es. Y hoy ya es como, digamos, la graduación de esos primeros conceptos que vimos. Aquí ya lo van a ver en la práctica, finalmente, cómo se hace. Porque no solamente es tener el hábito del ahorro, sino es la estrategia como lo haga el ahorro. Que aquí es donde combinamos todo ese esfuerzo, el que ustedes hacen y el que nosotros como una compañía especializada en ahorro les podemos apoyar. Claro que sí, lo vas a ver ya con números y en detalle. Vale, vale, muchas gracias. Con gusto. Hola César, Hola, ¿cómo está? José Andrés de Costa Rica. hola. Hola, bueno, de mi lado yo soy muy inexperto en la parte de pues, esto de inversiones y finanzas. Y pues de mi lado he estado como haciendo un poco de averiguación más que todo por el tema de pensión, inversiones. Pero sí me gustaría como tal vez expectativas de tener un concepto básico de entender pues qué es lo que van a hacer, digamos, con mi dinero. Por ejemplo, si yo decido darlo a alguien, un asesor para inversiones, saber cuándo es seguro, cuándo no es seguro. Y también pues tener el conocimiento en qué momento tal vez ya yo dejo de depender de alguien para hacer las inversiones y puedo empezarlas a hacer yo también por mi cuenta. Sería como Así muy es. interesante. Válido. Y hoy créeme que lo vas a entender, porque cuando a uno le dicen las cosas desde la esencia, se van a dar cuenta que eso es lo más poderoso que hay, que desmitifica cualquier mito que hay. Y lo van a ver, que aquí es donde vamos a mirar eso. Es la esencia. Más que lo básico, que a veces uno cree que lo básico es tan sencillo, es como Google, tan básica esa página, tan simplemente un letrerito, pero tan poderosa que es. Es eso, el poder de lo simple, por ahí es donde nosotros debemos hacer. Entonces, lo van a ver el día de hoy, así es. No sé, Paula, si hay de pronto otra pregunta o si de no, pronto entonces ya podemos, yo creo que ya podemos digamos, iniciar y al perfecto. final de la charla estaremos con las preguntas y daremos más respuestas a todas las inquietudes que tengan. Válido, porque obviamente vamos a abrir el espacio y espero que se generen más que esas preguntas que puedan decir, wow, sí, ya entendí y ya lo vi. Muy bien, entonces bienvenidos a este maravilloso mundo que son las inversiones, que para algunas personas dicen, wow, esto tiene uno que tener demasiada formación o demasiado conocimiento y aquí es donde empieza ese primer mito. No, es simplemente entender las cosas y eso es lo primero que vamos a hacer hoy. Vamos a mirar básicamente dos cosas en el día de hoy, en este ratico. La primera, vamos a hablar de las opciones de inversión. Cuando yo sé qué opciones de inversión hay, yo ya sé entonces por dónde y cómo debo, digamos, orientarme. Pero más que la opción como tal, es la estrategia del ahorro y de la inversión. Les voy a poner un ejemplo. El que yo compre los mejores ingredientes y me los lleve para mi casa es una cosa. El que sepa preparar un pastel, el que sepa preparar una cena bien espectacular es otra cosa. Y es ahí donde entonces la gente cree que si con solo yo elegir una buena entidad financiera o un buen producto financiero, ya es más que suficiente. No, esa es la mitad. La otra mitad es la estrategia y el cómo voy a hacer, que hoy se los voy a contar en detalle. Retomamos porque aquí es la esencia de todo. Recuerden, lo primero es tener fuente de ingresos. Con fuente de ingresos yo puedo, mejor dicho, el mundo me queda a mí pequeño si yo quisiera, porque puedo lograr todo lo que quiero. Solo que hay que saberlo hacer.
aquí es donde viene. Ese dinero lo debo distribuir en las tres partes, que es la que el gobierno quiere, la que yo quiero y la que otros quieren de mí a través de ese gasto. En la del gobierno es esa parte de planeación tributaria que vamos a ver. De hecho, me voy anticipando un poco. El próximo 20 de julio se va a presentar la reforma tributaria. Muy seguramente vamos a tener cambios importantes en ciertas cosas y otras no, pero ahí es donde vamos a llegar. El otro es lo que yo quiero, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el plan. Ya ahora sí, si yo tengo el hábito del ahorro, ¿qué pensar en la inversión? Y por último, la planeación financiera, que fue con lo que empezamos, que es dosificar para uno lograr todo lo que uno quiere. Entonces, como les decía, hoy vamos entonces a continuar con el plan de ahorro y de inversión. Y aquí es donde viene el primer concepto de todo esto. Porque cada vez que hablamos de ahorro, tenemos también que hablar de inversión. O sea, es como si fuera una unión de las dos. Hablar simplemente de ahorro es el hábito que tenemos para sacar de nuestros ingresos una porción. Pero la parte de inversión es donde realmente yo potencializo. Es que convierto esa parte, esos ingresos, como en una semilla que va a crecer, va a germinar y va a dar lo que yo quiero. Y aquí es lo siguiente. La manera más tradicional que las personas han ahorrado es cuando tienen, digamos, un dinero y simplemente ¿qué hacen? Lo ahorran, sea en una alcancía, en su misma casa o lo hacen a través de una cuenta de ahorros, que aunque se llame cuenta de ahorros, tiene una única finalidad y es que me está guardando mi dinero. Solamente me guardo. ¿Por qué? Porque el día en que yo lo necesite, pues simplemente lo retiro, simplemente lo uso y que tengo exactamente el mismo dinero que yo tenía. Entonces ahí no habría un cambio. Entonces, ¿por qué es necesario hablar del tema de la inversión? Por algo muy sencillo. Hay algo que se llama la inflación. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo. Tarea para mí, para la próxima vez, como están en Costa Rica, o ustedes si tienen ese concepto, es cuánto es la inflación de mi país en ese caso, porque eso es lo que me está quitando poder adquisitivo. Entonces, miren, si yo solamente ahorro dinero y lo tengo guardado sin pensar en inversión, después de un año me está quitando alrededor del 3% de mi poder adquisitivo. Se fue. Ah, pero es que 3 es poquito, sí, pero si yo tengo el hábito de seguir ahorrando, en cuestión de 5 años ya me ha quitado el 15% de poder adquisitivo, ya empieza a ser representativo. Y si sigo yo con esa misma situación, la inflación nunca va a parar. Y de hecho, ahorita que lo mencionaban, si hay expectativas de que la inflación va a crecer, con más razón tengo yo que pensar en inflación, porque esa inflación me está quitando es poder adquisitivo. En 10 años ya me ha quitado una tercera parte y en cuestión de 20 años ya me ha quitado mucho más de la mitad. No pensar en inversión, solamente concentrarme en el hábito de ahorrar es la mitad de la tarea. Y ahí es donde uno va a decir, wow, si yo no hago nada, pues la inflación sí lo está haciendo y no es a favor mío. Entonces aquí es donde uno tiene que pensar en el tema de inversión. Y entonces hay varias maneras, casi que múltiples maneras de inversión, pero aquí está casi que resumido todo en tres. ¿Cuáles son las tres? Lo que se conoce como renta fija. ¿Qué es renta fija? La renta fija es cuando yo, con mi dinero, fruto de mi ahorro, lo presto. Simplemente lo presto ¿a quién? A quien sabe hacer una actividad. Ejemplo, lo más tradicional es cuando la gente se lo presta a un banco para que el banco que haga se lo preste a alguien para que haga un emprendimiento, se lo preste a alguien para que compre un carro, se lo preste a alguien y ellos ya saben hacer esos préstamos. ¿Qué hago yo entonces como persona natural? Simplemente ese dinero, como es quizás lo único que conozco, voy al banco, se lo presto, a cambio de eso me entrega algo que se llama un CDT, un certificado de depósito a término. ¿Y por qué lo hago? Porque ellos me ofrecen una tasa de interés. Aquí coloqué el 4%, pero la realidad de Colombia, por la inflación tan baja después de lo que pasó post pandemia, estamos hablando del 1.93% promedio año.
O sea, que uno entregarle mi dinero a un banco para que él lo preste a cambio del 4, pues del ejercicio, pero la realidad de Colombia en este momento es del escasamente el 2, redondeémoslo. Eso es ridículamente bajo. De hecho, es lo mínimo que hemos visto en tasas de interés en mucho tiempo. Entonces, ¿qué otras opciones hay? Esta industria de prestar dinero a los que saben trabajarlo es muy antigua, lleva casi todo el siglo pasado y lo que vamos de este, y es que aparecen unas entidades que se llaman inversionistas institucionales, y esto es igual para todo. En Costa Rica, en Estados Unidos, en Europa, acá en Colombia, en todo el mundo, siempre hay lo que se llaman unos inversionistas institucionales. Son profesionales que se encargan de hacer inversión, se especializan en administrar portafolios de inversión. Acá, por decir en Colombia, la marca Scandia es un inversionista institucional que en el mundo lleva desde 1845, en Colombia desde el año 1953 y así. En cada uno de los países hay inversionistas institucionales de mucha trayectoria. ¿Qué hacen los inversionistas institucionales? Ellos lo que hacen o lo que hacemos es fomentar el ahorro de las personas desde pequeñas cantidades. En este caso, por decir, en Colombia, desde 100,000 pesos. En otros lugares, convirtámoslo en dólar para que en Costa Rica lo puedan hacer, quizás desde 20, 30 dólares en adelante, que yo puedo hacer de ahorro. ¿Pero por qué tampoco? Porque no se lo reciben a un solo cliente, sino que es la sumatoria de muchos clientes. Y eso es lo que los vuelve supremamente grandes. ¿Y qué hacen con ese dinero? Pues simplemente quienes necesitan el dinero para poder funcionar, la gran mayoría son los bancos. Como son más grandes, van al banco y el banco lo que hace es que les da una tasa de interés mayor. ¿Por qué? Porque son mayoristas, porque tienen poder de negociar tasa, lo que una persona natural quizás no. Pero como tienen tanto dinero, recaudan los inversionistas institucionales, a su vez pueden negociar con varios bancos o con sectores directamente. Ejemplo, compañías petroleras, compañías del sector farmacéutico que necesitan dinero, se les puede prestar de manera directa y con ellos se negocian también tasas de interés, que siempre son muy por encima de lo que le ofrecen a una persona natural que lo lleve a un banco. ¿Cuál es el negocio o la actividad entonces de un inversionista institucional? Ubicar esas entidades, hacer la negociación, prestarles esos dineros y de ahí sacan una comisión que es donde mantienen toda la operación y la diferencia es lo que reciben los inversionistas. Entonces, cuando la gente conoce esto, ¿cómo así? O sea que si yo invierto directamente a través de un inversionista institucional, ¿recibo mejor tasa de interés invirtiendo en lo mismo? La respuesta es sí. ¿Y eso es nuevo? ¿Esto es por la pandemia? No. Desde más o menos 1880 que existen este tipo de instituciones, ya es así. O sea que quizás es nuevo para muchos de nosotros. Pero ¿por qué la gente todavía sigue yendo al banco de manera directa a prestarlo? Porque la gente dice, no, es que el banco me entrega un documento, un certificado, que es la constancia de que tienen el dinero. En cambio, ¿qué hace el inversionista institucional? No, el inversionista institucional simplemente da acceso a una página que en este caso sería www.scandia.com.co y yo tengo acceso a mi inversión, la cual puedo aumentar o disminuir en cualquier momento. Entonces, esa es la primera opción de inversión, la más básica que hay en el mundo y es quizás de la más que abundan, es prestar el dinero a los que saben hacer operaciones. Ejemplo, compañías como Tesla, IBM, Microsoft emiten bonos. El bono es un préstamo, pero que no pasa por un banco, sino que va directamente del inversionista institucional a la entidad, a la entidad que necesita la plata. Por eso es que mejoran las tasas y por eso es que los inversionistas que acuden a ella también tienen mejores tasas. La otra opción de inversión que se conoce es la renta variable. La renta variable, a diferencia de prestar el dinero, es que la gente dice, no, ya no quiero prestar dinero. Yo ya quiero participar de las ganancias o de las inversiones que hacen esas empresas. Entonces lo que hacen
es que acuden a lo que se conocen como la bolsa de valores para comprar una participación accionaria y poder decir, yo hago parte también de ese negocio. Ejemplo, la persona que tiene entonces un poco más de dinero, un poco también más de información, ¿qué hace? Acude al mercado de valores y compra acciones. Acá en Colombia, Bancolombia, Davivienda, Ecopetrol, Cementos Argo, etcétera. Entonces, pero está limitado solamente a la bolsa local. Lo mismo pasará en Costa Rica. Yo voy y solamente las acciones de las compañías que están en Costa Rica, que por más grande que sea o muy buenas, son limitadas. Colombia o Costa Rica, pues sí, somos países con un gran potencial, pero seguimos siendo pequeños. Voy y ¿qué hago? Me dan una participación que yo la puedo monitorear a través de mi plataforma de inversión y listo, ya puedo decir, yo hago parte de esa inversión, de esa compañía, de esas acciones. En cambio, si yo acudo a un inversionista institucional desde menos dinero, por decir algo, en Colombia, dependiendo la acción que yo voy a comprar, exigen valores que van entre los 50 millones a los 500 millones para iniciar, o sea que no es para todo el mundo. En cambio, si yo acudo a un inversionista institucional, quizás aquí desde 1 millón de pesos yo ya puedo, quizás desde $300 para que lo tengan ahí o menos. Yo ya puedo tener acceso a qué? No solamente a la bolsa de valores local, Colombia o Costa Rica, en donde las personas compran las acciones, sino que estos inversionistas, por ser de un tamaño, de una presencia internacional, participamos de las principales bolsas de valores del mundo, en donde cotizan las principales compañías del mundo. Entonces, que es que Tesla tiene mucho potencial, que es que Facebook, Microsoft, si es por la parte de tecnología, o IBM, o cualquiera, ya el sector farmacéutico, el sector automotriz, cualquiera. Yo simplemente acudo a la respectiva bolsa de valores y compro. ¿Quién? Los inversionistas. Y yo como inversionista, ¿qué hago? Recibo esos beneficios que pueden provenir del mundo. Entonces, esa es la segunda manera para invertir. Y todo se hace desde una plataforma que puedo tener acceso en tiempo real a ella. Y la tercera opción que hay para inversión, que se llama también no tradicional, es la propiedad raíz. De hecho, la propiedad raíz como inversión representa alrededor del 70% de la riqueza de este planeta. ¿Por qué? Porque las personas cuando tienen un dinero y se inclinan por la renta fija, dicen, sí, es muy chévere prestar, me garantizan una tasa, estoy bien, pero es que la tasa cada vez es menor y más en esta época post-pandemia. O sea que eso nadie se enriquece invirtiendo únicamente en renta fija. Para el otro extremo está la renta variable. La gente dice, sí, es muy chévere comprar de acciones de compañías, todo esto tecnológicas o del sector farmacéutico, el que sea, pero también una noticia puede generar el desplome del valor de esas acciones y quizás mi dinero se ve ahí. Eso es lo que se llama la volatilidad. Entonces, la gente dice, no, es mejor ir a lo sano, lo que dé estabilidad, la propiedad raíz. Pero normalmente, ¿qué hace la gente cuando tiene un dinero? A veces no completo, se ajusta de un préstamo para poder comprar un inmueble, llamado que casa o apartamento, que es quizás lo que se conoce, lo más fácil de comprar por una persona. Con esa casa o apartamento lo que hace es alquilarla y dice, wow, ya soy inversionista en propiedad raíz, ya tengo un apartamentico o un aparte estudio o una casa, la tengo alquilada y listo, ya participo del sector inmobiliario, de la propiedad raíz. Pero esa misma industria se desarrolla a través de inversionistas institucionales. En este caso, una inversión inmobiliaria para uno participar acá es alrededor de 10 millones de pesos en adelante. O sea, más o menos aquí para los que están $2,000, $2,500, yo ya puedo tener acceso a fondos inmobiliarios de inversionistas institucionales. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que no invierten en casas ni en apartamentos. ¿Por qué? Porque las casas y los apartamentos es para habitarla, para vivir en ellos. La ley, muy seguramente también en Costa Rica,
es muy regulada la ley de vivienda. No puede uno aumentarlo más allá de lo que es una inflación. Es muy condicionado y no es tan rentable masivamente. Quizás para una sola persona podrá significarle, pero no para un inversionista de este tamaño. Entonces, ¿a qué se dedican? A lo que se llaman no vivienda, no residencial, bodegas, oficinas, locales, bueno, una cantidad, ya lo van a ver. Y no solamente a nivel local, sino por el dinero que manejan estas entidades, pueden hacer inversiones inmobiliarias en cualquier lugar del mundo. Entonces se abre un panorama de inversión y todo se sigue administrando desde una plataforma para poder tener acceso. Ejemplo, acá en Colombia, el fondo inmobiliario, digamos, que administra Scandia, es este tipo de inmuebles, son este tipo de oficinas, pues torres de edificios en donde hacen presencia compañías de primer nivel. Digamos, este en Bogotá es lo que se conoce como la torre de Microsoft, que es cliente nuestro, el edificio, todos este tipo, o bancos en grandes entidades financieras, o la compañía WeWork en la ciudad de Medellín, centros comerciales, locales muy estratégicos, etcétera, o parques industriales donde están grandes bodegas, grandes compañías logísticas en donde necesitan espacio y desarrollar. Eso quizás una persona no sea capaz de comprar todo esto, pero sí la unión de todas esas personas y hace. ¿Y cuál es el objetivo de tener un inventario de estos inmuebles? Alquilárselo a las principales compañías. ¿Para qué? Para que ellos desarrollen su actividad, pero generen una renta. Entonces, las personas que invierten en un fondo inmobiliario, ¿qué ven? Ven un pago de arriendos que se hacen trimestralmente, reciben la renta de lo que recibe, de lo que genera esto, y diariamente ven la valorización, como se valoriza la propiedad raíz en el tiempo, o sea que se vuelve un gana-gana. Este tipo de entidades cuyo negocio realmente, por decir Falabella, el negocio de Falabella no es la propiedad raíz. Ellos 11.000 metros cuadrados, vamos a poner un ejemplo, pagan 120 millones de pesos de arriendo. Entonces uno dice, no, pero compre eso. No, pues ellos coger 50, 60 mil millones, comprarse un local, no les justifica. Ellos con esos 50, 60 mil millones produciendo en mercancía, en rotarla, comprar mercancía, vender, producen tanto nivel de ganancia que le da para pagar arriendo, para pagar nómina y generar utilidad. Entonces, por eso ninguna de estas compañías, el negocio es ser dueño de la propiedad, sino que se las faciliten para ello hacer. Pero nosotros como inversionistas sí generamos entonces una gran ganancia a través de eso. Entonces, en conclusión, los inversionistas institucionales, ¿qué hacen? Promocionan o promueven el ahorro, la inversión de las personas. Y las personas de cuantías desde 100.000 pesos, 1.000.000, 10 millones, pues depende de lo que tengan. Estos inversionistas lo que le ayudan es a invertir en cualquier sector de la industria, no solamente en Colombia, en Costa Rica, sino en el mundo. De cualquier sector que se imaginen, los inversionistas institucionales podemos invertir en ellos. Entonces, yo invertir a través de ellos, digo, wow, yo puedo tener distribuido, diversificado mis ahorros, generando una rentabilidad que llega. ¿Cómo funcionan los inversionistas institucionales acá o en cualquier lugar del mundo? Uno finalmente, cuando invierte en ellos, uno está comprando es una participación. Ah, que es que somos 10 personas y yo hago parte de ellas, entonces yo participo, vamos a suponer, con el 10%. Es como decir, una compañía, participo con unas unidades. Cada fondo tiene una cantidad de unidades y yo, dependiendo del número de unidades que tenga, pues esa es mi participación. Y lo más importante de los fondos de inversión a través de inversionistas institucionales es que tienen valoración a precios de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que se tienen que valorar al día de hoy para yo saber si quiero invertir más, cuánto me valdría el valor de la unidad, o si quiero retirar o vender, cuánto me valdría el valor de la unidad. Entonces, con eso, toda la información es abierta al público en general y por eso es que se pueden hacer grandes inversiones. Es ahí en donde sale lo que se llaman los perfiles de inversión. Esto es estandarizado en cualquier lugar del mundo. Siempre que uno va a hacer una inversión a través de fondos de inversión, de
instituciones vigiladas por los gobiernos, a uno le dicen, ¿usted qué perfil de inversión tiene? Entendiendo el perfil de inversión que puede ser conservador, moderado o agresivo. ¿Qué es eso? ¿O por qué se inventaron esto y para qué? Por lo siguiente. Portafolios de inversión conservadora son aquellos cuyo valor de unidad de ese fondo de inversión se valoriza de manera constante y permanente a través del tiempo, sin mayor volatilidad. O sea, va creciendo día a día. ¿Cuándo se puede generar una desvalorización? Por noticias supremamente grandes. Como ejemplo, en los últimos 5 años, ¿qué noticias grandes han habido? El año pasado, pandemia global. ¿Qué hace? Se desvalorizó, se recupera y sigue su camino. Y la otra gran noticia fue en este año, a partir del mes de marzo, cuando en Estados Unidos hay expectativa de que va a aumentar la inflación. Cuando hay expectativa de eso, las tasas de interés se aumentan queriendo compensar esa inflación. Pero cuando las tasas de interés se aumentan, se desvaloriza la renta fija en Colombia y en el mundo. Entonces, aquí se disminuyó. Pero ¿qué va a pasar? Se bajó, se está recuperando, se va a nivelar y va a continuar con su senda de crecimiento normal. Eso es lo mismo. ¿Qué es lo importante? Es preguntar, por decir algo, el valor de la unidad de ese fondo de inversión, aparte de en qué invierte, cuánto se ha valorizado. Entonces le dicen, ejemplo, en los últimos 5 años, el 23.6%. O sea que me he ganado el 23, pensará uno, pero ojo, recuerden ahora lo que les mostraba. Acá en Colombia, los últimos 5 años, la inflación aquí está un 15%. O sea que si yo en 5 años me gané un 23.6, realmente me estoy ganando un 8.6, porque 15 se me fue por la inflación. Y lo que supere la inflación es lo que se conoce como tasa real. Por eso uno como inversionista tiene que saber cuánto es la inflación, hacia dónde va la inflación, para yo saber qué tasa o rentabilidad debo yo esperar. El otro extremo de esto se llaman portafolio agresivos, que son, este es de renta fija y estos son basados en renta variable. ¿Y por qué se llama renta variable? Como yo ya participo, miren acá ya los resultados. Ya aquí hay más volatilidad, puede bajarse mucho, se puede recuperar, se puede volver a bajar, volver a recuperar y moverse. Esto es lo que se llama. ¿Qué hace que se suba o que se bajen? Como esto se valora a precios de mercado al día de hoy, las noticias influyen mucho en la renta variable. Ejemplo, pandemia, se baja todo. Los gobiernos van a inyectar liquidez para ayudar, vuelve y sube. O la vacuna, se inventaron ya la vacuna, se disparan. La vacuna se retrasó para salir, se baja. Colombia y China y Estados Unidos empiezan a pelear comercialmente, se bajan las bolsas. Se sentaron a negociar, se suben las bolsas. Que Irán está atentando o quiere bloquear el canal del Suez, entonces se bajan. Que ya llegó a una armonía, se sube. Entonces, todas esas noticias permanentes. Entonces, cuando la gente ve y dice, venga, ¿y esto en cuánto tiempo, cuánto se ha valorizado? En el mismo periodo, el 40%. En promedio, el 7%. Aquí en promedio, el 4%. Entonces, la gente dice, sí, me gusta que gana uno aquí más, pero es que este es ver subir y bajar, eso es lo que a mí no me gusta. Y por eso la gente a veces termina escogiendo algo conservador y sacrificando rentabilidad. Pero entonces, para que no se vayan para los extremos, existe el punto medio que se llama moderado. El moderado tiene también la tendencia natural de crecer a través del tiempo, pero las noticias pueden sacarlo por momentos de su cauce. Se sale un poco más, pero recupera y sigue, que llegó, se salió y sigue, que la pandemia se salió y llegó, que las tasas de interés se salió, se está recuperando. ¿Qué va a suceder? Va a terminar de llegar y sigue su senda de crecimiento. Eso es así. ¿Por qué? Porque la gran mayoría lo conforma renta fija con algo de renta variable. Esta es una mezcla. Y uno va a ver cuánto se ha valorizado, un 30%, promedio un 5.5%.
Entonces, es aquí donde sale lo que se llama psicología del inversionista, que le gusta ganar mucho, pero no le gusta ver moverse. Entonces decide mejor algo suave, pero termina sacrificando rentabilidad. O mejor me voy, no, pero es que aquí también mire que puede bajar. Pero es aquí donde uno le dice a la gente, mire, esto es para ver cómo se comporta la unidad de ese fondo de inversión, pero normalmente el dinero que la gente quiere lograr para ese viaje, para esas vacaciones, para esa maestría, para comprar el carro, para retirarse, etcétera, para ese emprendimiento, no siempre lo tienen hoy, sino que lo están construyendo mes a mes a través del ahorro. Entonces, aquí es donde viene la estrategia del ahorro mensual. Miren lo poderoso que se convierte este hábito de ahorrar mes a mes. Vamos a suponer que voy a ahorrar 300,000 pesos mes a mes, sin parar, juicioso, y elegí un portafolio conservador. ¿Por qué? Porque lo veo que crece muy chévere en el tiempo. Resulta que después de 5 años de hacer un ahorro, ¿cuánto voy a generar de rendimientos? Estos valores son reales, basado en la información de estos fondos. Recibo de rendimientos, aparte del ahorro que hice, que es esta línea gris, recibo 1.648.000 pesos de ganancia, que vienen a ser 20 millones acá, la línea verde que ya es valorizada. Cuando voy a mirar la rentabilidad, resulta que la rentabilidad es del 3.3% efectivo anual. Y uno dice, pero venga, ¿yo por qué renté 3.3 y aquí me dice que este fondo renta el 4.3? Me están engañando, engañando no. Y esto es normal y esto siempre va a pasar, que este valor es menor. Y uno dice, ¿cómo que siempre va a pasar? ¿Por qué? Por lo siguiente. Normalmente las personas ahorran un valor fijo durante un gran periodo, si no es durante toda la vida, que a veces cada año lo suben un poquito, pero en este ejemplo vamos a hacer el mismo ahorro cada mes. Si yo estoy ahorrando el mismo valor cada mes y el valor de la unidad está creciendo permanentemente, ¿qué quiere decir? Que con los mismos 300,000 pesos yo estoy comprando cada vez menos unidades porque las unidades tienen un mayor valor. Y cuando esas unidades se valorizan, me genera este efecto que es bajarme la rentabilidad. Ups, y eso es nuevo. Esto es aquí por la pandemia. No, siempre ha existido. Lo que pasa es que yo quizás no tengo conocimiento y a veces tampoco acompañamiento cuando hacía estrategias de inversión. Conociendo esto, entonces ya uno mire, no, entonces, ¿qué otras opciones hay? Está hacer el mismo ahorro mensual de los mismos 300,000, pero a través de un portafolio moderado. Ah, perfecto. ¿Y qué rentabilidad voy a obtener? 2.492.000. ¿Y eso que en rentabilidad qué es? 4.9. Ah, es más que el otro, sí, pero sigue siendo menor que este. Normalmente este también es menor. Algunas veces, pero muy pocas, podrá ser mayor, pero lo normal es que sea menor. Y uno dice, ¿y por qué? Por el mismo concepto, porque si yo estoy ahorrando la misma cantidad, siempre voy a comprar menos unidades cada vez que ahorre. Solo cuando pasan estos eventos, yo puedo comprar unidades más baratas y cuando se recupere generar de pronto una rentabilidad adicional. Y miren acá, si yo estoy ahorrando esos 300, ¿qué puede suceder en este tipo de inversiones? Que cuando llegan momentos como esto de grandes desvalorizaciones por una noticia muy importante, como fue la pandemia o como fueron las tasas de interés que logran desvalorizar, mire lo que podría pasar en las inversiones de las personas. Acá, el saldo podría estar por debajo de lo que yo vengo ahorrando. Ejemplo, si yo aquí tenía en ahorros que he consignado 14 millones, pero por la situación de la pandemia se me bajó a 13.800.000, si yo ahí decido hacer un retiro, efectivamente me voy a llevar menos dinero. Pero no perdí por efecto de la inversión, sino por mi decisión. Porque en estas inversiones uno nunca pierde, toma la decisión de perder si es que ve la situación o porque no tiene conocimiento o acompañamiento.
Pero si uno tiene conocimiento o acompañamiento, como es lo que nosotros hacemos con los clientes, les decimos, mire, ¿qué lo desvalorizó? Una noticia muy fuerte que fue una pandemia a nivel global. Mire lo que están haciendo los gobiernos. Continúe, no pare de hacer su estrategia de ahorro, su objetivo de comprar esa casa, hacer ese viaje, ese emprendimiento. Que eso cuando se recupere, porque se va a recuperar lo que a veces uno no sabe, si en 3 días, 30 días, 50 días, 2 meses, un año, pero se va a recuperar. Que cuando se recupere, usted va a recuperar y va a llegar. Y esta situación de las tasas de interés, ¿qué está sucediendo? Pues aquí se me puede disminuir las ganancias, pero mientras esté más lejos del ahorro que yo he hecho, pues voy generando utilidad. Es eso. Ah, entiendo. Pero aquí ya es donde la gente finalmente entiende por qué estas entidades especializadas en el ahorro y la inversión decimos a la gente, mire, haga sus planes de ahorro de mediano y largo plazo a través de portafolios agresivos. ¿Por qué? Porque miren lo que sucede. Si hacemos esos mismos 300,000 pesos, ahorro mes a mes durante toda la vida, ¿qué voy a lograr? En este momento, 4,139,000 pesos de rendimientos, que en tasa o rentabilidad es el 7,9. ¿Cuánto rentó ese fondo? El 7%. ¡Wow! ¿Es mejor? Sí. Aquí normalmente siempre es mayor. ¿Y por qué aquí siempre es mayor? Por esto, porque si yo estoy haciendo un ahorro programado, si baja, compro más unidades cada vez a menor precio, que cuando se recuperan me está dando un rendimiento adicional. Y entonces volvió a bajar, volví a comprar, wow, estoy comprando y sigo y vuelve a bajar, compro más barato y entre más veces se mueva y baje, más cantidad de unidades estoy comprando a precios más baratos, que cuando llega el momento de hacer la recuperación, estoy generando siempre una mejor utilidad. Entonces aquí es donde la gente dice, magnífico, entendí, ya mismo quiero hacer un ahorro y ya sé que el ahorro se debe hacer a través de los portafolios agresivos. Ahí está la clave. Perfecto. Y me voy para la entidad financiera, el inversionista institucional, y les digo, listo, quiero hacer un ahorro en el portafolio agresivo. Perfecto. ¿En cuál de todos? Y le empiezan a uno a mostrar cuál quiere, en acciones de Colombia, en acciones de Estados Unidos, en Europa, en acciones globales, de países emergentes, del sector de tecnología, del sector mundo sostenible o del sector petrolero. Y uno dice, ups, y ahí quizás uno puede quedar enredado. Y dice, no, entonces miremos los portafolios moderados, perfecto. ¿Cuál quisiera? Bonos Colombia, renta fija global o un portafolio moderado. Uy, no. Venga, no, entonces miremos los conservadores, perfecto. ¿Qué le gusta? ¿Liquidez Colombia, liquidez USA o un conservador? Conclusión. Cuando a veces uno llega a unas entidades en donde tienen demasiadas ofertas, pero la atención no es individualizada, uno queda ahí perdido y uno termina quizás escogiendo el que no era o lo meten a uno, venga, entonces métase mejor en un portafolio moderado y quítese ese problema de encima. O si usted es conservadorcito, quédese ahí, pero le están perdiendo oportunidades. ¿Qué hacemos con una compañía como Scandia cuando la única misión que tenemos es llegarle a nuestros clientes? Es hacer lo que se llaman las recomendaciones de un rebalanceo, o sea, cómo debe distribuir la inversión de acuerdo a lo que tenga, pues a su perfil, a su objetivo. Que si es conservador, le hacemos una recomendación de unos porcentajes. Que si es moderado, le hacemos la recomendación de unos porcentajes. Que si le gusta la parte dinámica, agresiva, le hacemos una recomendación de acuerdo a eso. Y de toda la plataforma de inversión le decimos, mire, ¿en qué portafolios es bueno estar invirtiendo en este momento? Pero también le decimos en qué portafolios no es bueno estar en este momento por las situaciones que se está presentando. Entonces, pero ojo, que hoy no invirtamos en acciones de Colombia no quiere decir que no es bueno para el resto del tiempo, no, quizás en esto, pero si Colombia empiezan los paros a bajar, la economía otra vez a repuntar, los contagios a ceder y la vacuna a aumentar,
Colombia se va a volver quizás para el segundo semestre algo espectacular. Entonces ahí uno le dice, no, ya es hora de invertir en Colombia o en Europa, o bajémosle aquí, subámosle allá. ¿Qué pasa cuando uno tiene una estrategia de inversión aparte del hábito del ahorro? Es lo siguiente, que aquí es donde entra la recta final. Si soy conservador porque lo que quiero ver es estabilidad, ver crecer con tranquilidad mi dinero, elijo un ahorro mensual en una entidad en donde, no, tranquilito, póngase en algo conservador y quédese tranquilo, hagamos el descuento de nómina o de su cuenta y no hay ninguna gestión. Yo estoy sacrificando automáticamente mi rentabilidad y escasamente estoy cubriendo la inflación. En cambio, si yo hago una estrategia conservadora, que aquí ya empiezo a responder esa pregunta que hicieron, una estrategia me ayuda a moverme previendo los temas de inflación y a cubrirme. El mismo ejemplo, haciendo la distribución principalmente en portafolios conservadores, porque esa fue su estrategia, logra de rendimientos en el mismo periodo 3.150.000. Y eso en rentabilidad es el 6.1, suficiente para cubrir una inflación y generar una ganancia adicional. Recuerde que este escasamente daba un poquito. Este, por el contrario, lo disminuye. En cambio, este lo duplica. O sea, cubrimos con creces y va a llegar. Si eso mismo lo hago, entonces, en el ahorro mensual, pero en un portafolio moderado, y simplemente me quedo en un portafolio y no hago gestión, porque es más fácil para el asesor que me atendió, porque es más fácil para ellos. Recuerden, voy a sacrificar rentabilidad frente al fondo y voy a ver momentos que quizás, dependiendo las noticias, se me pueden o bajar el saldo, quedar por debajo por desvalorización de mis inversiones, o se me puede bajar el saldo. En cambio, si hago una estrategia moderada que me estén ayudando a gestionar mi portafolio, ¿qué puede suceder? Uno, que esos grandes acontecimientos como una pandemia a veces pasen desapercibidos porque se mueve, porque me ayudan a hacer un rebalanceo. Y sí, cuando mayoritariamente mi inversión es en renta fija, nada que hacer. Me tengo que mover entre algo que todo se está desvalorizando. Aquí era diferente. Pero frente a lo que yo he ahorrado, cada vez genero más ganancias y aquí veo que mejoro la utilidad. Y si mejoro la utilidad, ya voy preservado frente a la inflación. Ya no van a haber esos inconvenientes. Y por último, para darle la palabra a ustedes, ya aquí es donde llega uno a la conclusión. O sea que si yo hago ese ahorro mensual, en donde de entrada sé que estoy mejorando, porque entre más se mueva el portafolio, me está generando oportunidades, sí, pero que en algunos momentos puedo ver desvalorizaciones acá o puedo ver desvalorizaciones acá, aunque vea una mejor rentabilidad. La respuesta es sí. Pero si hago una gestión de mi portafolio, eso permite que obtenga mejores rendimientos, por lo tanto, mejor rentabilidad, y estos momentos críticos ni se perciben, que a veces suelen pasar. ¿Por qué? Porque la gestión es lo importante. Estas tasas son reales, de portafolios reales, de estrategias reales, y esto es más que suficiente para uno cubrirse de un posible aumento de inflación, porque si aumenta, estas rentabilidades también van a ser cada vez mayor. Si estando en inflaciones cercanas a un 3-4% generamos esas rentabilidades, estamos muy cubiertos. Si eso llegara a pasar, esto también llega a mejorar. Muy bien, entonces ahora sí, Paula, dime si hay preguntas o quieren ahí participar. Y tenemos acá algunas preguntas. Bueno, nos decían, el porcentaje de inflación en Costa Rica está en 5.3%, para que lo tengamos allí presente. Ah, qué chévere, qué chévere. Así es. Emanuel nos consulta, ¿Scandia trabaja también en Costa Rica o es solo Colombia? En este momento solamente podemos atender clientes de Colombia y México. Ahí es donde en este momento. Pero nuestro plan de proyección
es estar en Latinoamérica. Esa es, digamos, la misión que se tiene y esperemos que sea más pronto que lo que sea, porque toda Latinoamérica tiene mucho potencial de crecer y nosotros con ellos. ¿Esas inversiones institucionales tienen un porcentaje mayor de riesgo que una inversión en un banco? Al contrario, son mucho más vigilados y controlados. Los bancos pueden tener más riesgo. De hecho, el riesgo de los bancos se mitiga con un seguro. Por eso escuchan ustedes que hay un FOGAFIN acá en Colombia, que es el Fondo de Garantía de Instituciones Financieras. Si mi dinero en el banco colapsara porque el banco colapsó, aquí en Colombia me cubren hasta 50 millones de pesos. Si yo tenía más, tengo que esperar a liquidar el banco. En cambio, los inversionistas institucionales no necesitan esa figura porque ellos no son dueños del capital que depositan los clientes. Son patrimonios autónomos que se gestionan de manera separada que la entidad. Y eso lo que hace es que sean más cubiertos. De hecho, acá en Colombia y muy seguramente en Costa Rica, porque en el mundo ha pasado, administradores se han quebrado, pero ¿quién se quiebra? La entidad. Pero mis activos simplemente se lo pasan a otro administrador y él continúa con la gestión y por eso no hay ningún riesgo en eso. Con la pandemia y el teletrabajo, ¿qué efecto han visto con respecto a las inversiones de inmuebles de locales, edificios, bodegas, etcétera? ¿Hubieron pérdidas, ganancias o se mantuvo? Mira, es como cuando decirle a las personas cómo les fue en la pandemia. Si le preguntan a personas como ustedes del sector de tecnología, ustedes dicen, no, trabajo hemos tenido, una cantidad de compañeros nuevos, esto no hace sino crecer muchos proyectos y ustedes no han parado de generar sus propios ingresos. Pero si le preguntamos eso a una persona de entretenimiento que tenía un barcito, dice, no, huepucha, esta pandemia me sacó. ¿Cuál de los dos tiene razón? Los dos, porque lo vivieron. En el tema inmobiliario también suele suceder. Nosotros, este tipo de entidades estamos enfocados es a grandes, digamos, inversionistas, digamos, multinacionales, nosotros, grandes edificios. Nosotros no tuvimos cliente que tuvieran inconvenientes, pero hay otros fondos de inversión que se dedican a lo que se llama el retail, al comercio pequeño. Ellos sí le tuvieron que devolver locales o el que tenía localcitos de comidas rápidas, a ellos se los tuvieron que devolver, estuvieron muy afectados. Pero nosotros no estamos direccionados. De hecho, en los centros comerciales acá en Colombia, a nosotros de los que tenemos, lo único que nos gusta a nosotros son lo que se llaman los los puntos ancla. Digamos, Falabella, que son 11.000 metros cuadrados. Ante una pandemia de estos, Falabella no se afecta, vende comercio electrónico, pero si nosotros tuviéramos un localcito chiquito, de pronto esa marca de vestidos de baño colapsó y lo va a tener que devolver. Entonces, aquí es también, hay que saber a quién se le hace la pregunta, porque hay fondos de estos que salimos muy fortalecidos y seguimos creciendo, pero hubo otros fondos que sí se vieron muy afectados. Ejemplo, los que tenían mayor concentración en la parte de hotelería, pero no hotelería de turismo, porque esos ya se están recuperando, sino hotelería, digamos, empresarial. Entonces ya la gente dejó de viajar por el teletrabajo y entonces estos hoteles sí se ven muy afectados. Entonces por eso todo es depende, pero en el caso puntual de Scandia, que nosotros los estamos acompañando, por decir acá, nosotros no tuvimos ningún tipo de inconveniente. De hecho, seguimos creciendo y este año vamos a hacer un llamado de capital porque una gran compañía multinacional de logística va a instalarse en Colombia y nosotros le vamos a ayudar con todo ese parque logístico que necesita. Ok, ¿cómo podemos hacer para saber si una institución de inversiones es confiable para empezar a realizar estas estrategias de inversión? Listo. Entonces, en la página de la Superintendencia Financiera, siempre uno debe consultar tres cosas. Uno, ¿quién es la entidad financiera? Entonces, lo que se llaman agentes del mercado de valores. Y ahí va a aparecer una compañía como Scandia. Varias, pero aparece Scandia. ¿Quién es el representante legal? ¿Dónde está? Si tiene la autorización. Y bueno, ahí uno dice, bueno, existe. Dos, uno debe consultar el profesional que me va a asesorar en inversión. De hecho, acá en Colombia se llama el autorregulador del mercado de valores, que es a través de la superintendencia. Si una persona
no está certificado ante la superintendencia y la AMB para decir esto, sería un delito en Colombia. Hablar de inversiones, asesorar en inversiones si uno no tiene certificado. Por eso cuando uno entra a lo que se llama profesionales del mercado de valores, escribe el nombre de su profesional, le dice, César, Paula, trabajan en la compañía Scandia y están certificados y la certificación tiene duración de 3 años. Entonces, ejemplo, nosotros nos certificamos ahorita porque hay que renovarla en enero de este año, perfecto, hasta el 2024 está vigente. En el 2024 hay que volvernos a certificar y así, cada 3 años debemos hacer todo ese proceso. Eso es lo que le da la tranquilidad a las personas. Bueno, con esta pregunta que te voy a hacer, le contestamos a 2 personas. ¿Cuánto es el porcentaje que cobran los fondos promedio sobre las utilidades generadas? Mira, aquí se los muestro. Esto cuando el cliente dice, usted se ganó el 18 y el otro dice, usted se ganó el 7 y usted se ganó el 1, el 6, eso es neto para el cliente. Ya la entidad financiera ha sacado su comisión y oscilan entre el 0.5% anual al 3% anual. Entre más bajitos sean los conservadores, cobran alrededor del 0.5, pero los portafolios de acciones cobran hasta un 3%. Entonces, si uno solamente pregunta el costo, dice, wow, el 3, sí, pero mire, o sea, que si yo aquí le digo a una persona, usted en promedio ganó el 18, realmente esa inversión produjo, por decir algo, el 21%. De ese 21, ese 1-2% es la comisión de la entidad y ese otro 18% es lo que le corresponde al cliente. Gracias, Cecitar. Con los planes de inversión, ¿con qué frecuencia se pueden recibir ganancias de las inversiones o retirar el capital total? Ojo, todos los días se mueve el mercado. Si yo hoy ahorré y al otro día generé utilidad, si quiero la retiro o si quiere la dejo capitalizar. Esto es todos los días se va valorizando. Aquí no es como un CDT que a uno le dicen, venga de 3 meses y le damos. No, si yo en el primer mes vi la utilidad, saque parcial o totalmente, es su decisión. Es eso. ¿Por qué? Porque yo compro son unidades y sé el valor de compra y sé a qué valor está en ese momento el mercado. Es como si uno comprara una acción. Ejemplo, si compro una acción de Ecopetrol a 2.000 pesos y a los 3 días dice que vale 3.000, pues es mi decisión, véndala y ahí está la utilidad. O decir, no, sabe que voy a esperar a que llegue a los 4.000. Perfecto, también. O sea, yo al ver el precio del día, sé si estoy ganando o no estoy ganando en mi inversión. Lo mismo puede ser, ejemplo, si yo hubiera comprado $1 en 2.500 y por un momento se baja a 2.300, a 3.500 y se baja a 3.200, es mi decisión conservar el dólar o salirlo a vender. Pero si lo vendo, yo sé que me van a dar menos dinero. No tengo que ser financiero. Simplemente sé que es venderlo por debajo del valor de compra. Y así es que uno pierde. Ok. ¿Cuál es el riesgo de que con una estrategia agresiva se desplomen las utilidades y se queden así por un largo tiempo? No, las estrategias cuando están gestionando el portafolio, más o menos lo que más nos ha pasado es después de una caída, máximo en 2 meses hemos recuperado esa caída y sigue. Entonces yo tengo ahí 2 opciones. Uno, si yo veo que cayó, quédese quieto y espere que se recupere y siga y listo. Pero aquí es donde viene. No pare de ahorrar porque si cayó, aproveche y compre aquí, que cuando se recupere, el dinero que estaba, hablamos que se recuperó, pero el dinero nuevo que trajo, hablamos que ganó. Por eso es que uno genera mucha más rentabilidad en los fondos que tienen mayor volatilidad. Al final del plazo de mi inversión, suponiendo que es un plan de pensión, ¿hay fees adicionales a pagar cuando retiro mi dinero? No, pero ojo, normalmente eso es la entidad. En una entidad como Scandia, no. El FIT es el costo, es lo que ya se cobró. Lo que estás viendo en tu saldo, eso es lo tuyo, eso es lo que puedes retirar en el momento que quieras. Si cuando cumples el objetivo o como ganaste más de la cuenta, lo puedes cumplir 3 meses antes, bueno, es tu decisión. Pero que tengas algún cobro por retirarte o por hacer, no,
porque estos son planes voluntarios abiertos de inversión. Pero en otras entidades sí te pueden poner condiciones. Si te retiras antes de un año, te cobro. Si dejas de ahorrar, te cobro. Si tenemos una prima de éxito, si rentamos más del 5, te cobro. Mejor dicho, te ponen una cantidad de condiciones, pero una compañía como Scandia, no. Si dejo el capital dentro del fondo, no lo retiro. ¿Eso genera un interés compuesto que podría incrementar el interés anual o ya está contemplado en el valor que nos mostraba previamente? Así es, si lo dejas, estás capitalizándote. Eso es un efecto de interés compuesto en el tiempo. Pero ojo, la idea es que no ahorren 100,000 pesos y dejen de ahorrar el resto de la vida. Si hubieran sido 100,000 dólares, de pronto sí, pero pesos no. Pero por eso, mientras estemos en actividad productiva, ahorremos mes a mes, ahorro, 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 que eso es lo que nos da a nosotros entonces la oportunidad de crecer. Últimamente he escuchado sobre inversiones o entidades en Islas de Man e inversionistas extranjeros. ¿Es recomendable o es mejor buscar inversionistas locales? Mire, de hecho, nosotros tenemos inversiones, se llaman offshore, en Islas de Man. Cuando uno piensa en ese tipo de inversiones es por algo muy específico. Es que yo quiero diversificar lo que se llama riesgo país. Es que yo saco mi dinero de la jurisdicción de Colombia o de Costa Rica y la coloco en otra jurisdicción, en este caso, Islas de Man. ¿Qué pasa si en Colombia o en Costa Rica pasa algo? Pues mi dinero está por fuera en otra jurisdicción, no habría inconveniente. Pero pensar yo en Islas de Man, porque ellos dan mejor rentabilidad que estar en Colombia, no. Yo no estoy allá pensando en la rentabilidad, es pensando en que en mi país puede pasar algo muy grave y entonces yo quiero tener mi dinero allá. Y esas inversiones normalmente allá pueden estar entre 15 o 20,000 dólares en adelante de inversión. Así es. Bueno, ¿qué tipo de impuestos pagan este tipo de inversión con instituciones de inversión una vez que retiro mi posición? Me imagino que están hablando de Islas de Man. No, es acá en Colombia porque en Islas de Man allá no pagan impuestos, pero yo lo debo declarar en mi país de origen y esa en mi país de origen que pago. ¿Cuál es el impuesto que se paga? Es lo que llama el impuesto de renta. El impuesto de renta, como vamos a ver en el otro capítulo de parte tributaria, es sobre los ingresos que yo percibo. Entonces, si yo tenía 100 millones de pesos, los invertí y me gané 10, pago impuestos sobre los 10 que me gané, no sobre mi capital. O sea, y eso es como una retención en la fuente, como se lo hacen a ustedes cuando les pagan sus ingresos. Una retención que es el anticipo a mis impuestos. ¿Invertir en dividendos es una buena opción? Dividendos es lo que pagan las acciones. Uno no invierte en el dividendo, uno invierte en la acción que paga dividendos. Es como en el fondo inmobiliario. Invierto en el fondo inmobiliario para que me dé arriendos, que viene a ser como los dividendos. O sea que el dividendo es la consecuencia de la inversión. O invierto en las acciones para recibir un dinero o invierto en los fondos inmobiliarios para recibir un arriendo. ¿Una cartera colectiva es una inversión? De ser así, ¿pertenece a alguno de los tipos de inversiones que ya explicó o es simplemente un tipo de ahorro? Sí, de hecho, los inversionistas institucionales lo que ofrecemos al público son fondos de inversión colectiva. ¿Por qué colectiva? Porque mucha gente puede llegar y todo el esfuerzo que haga el administrador es repartido equitativamente para todos. ¿Qué es lo único diferente? La participación. El fondo ganó el 10%, se distribuye el 10% para cada uno, pero dependiendo la participación. El que tenía, por decir algo, 10 millones, pues le dan el 10% de 10 millones, pero el que tenía 50 millones, le dan el 10% de 50 millones. Sí, los fondos de inversión colectiva es lo que hacemos nosotros los inversionistas institucionales. Bueno, yo creo que alguien más, alguna otra pregunta. Acá en el chat ya no tengo más preguntas. Sí, sí, César, yo quería preguntarte algo rápido. En la gráfica anterior, en la presentación anterior, tú mostrabas que aplicaban una estrategia, ahí dice una Sí. estrategia agresiva. Cuando tú hablas de una estrategia agresiva, específicamente, ¿a qué te refieres? Exactamente. A ¿Me puedes esto. dar un ejemplo? Sí, mira, una estrategia agresiva es cuando la distribución de tu dinero principalmente va a estar en portafolio de acciones y una menor parte está en portafolios de renta fija.
En cambio, una estrategia moderada es cuando principalmente tu dinero está en portafolios moderados y poca participación en renta variable. Y un portafolio conservador es cuando tiene la menor cantidad en acciones. Es por eso que el que más acciones tiene se puede mover y le puede generar estos resultados que vemos acá. Ah, vale, vale, perfecto. Esa era mi pregunta. Muchas gracias, César. Con gusto.